Quiero comentar que este encuadre es un aperitivo para iniciar el diálogo en las mesas que vamos a tener después del mismo. Por lo tanto, va a tener un esquema más flexible, porque la idea es justo suscitar el debate, suscitar la reflexión en torno al tema de acceso a la información, transparencia y acceso a la información de parte de los 3 expertos que tenemos aquí en la mesa. Y luego nos vamos a repartir en las mesas que cada uno de ellos va a acompañar, que son desarrollo costero, recursos naturales, que están aquí abajo saliendo del auditorio, y gestión territorial, que está en el 3er piso. Tenemos cupo aproximado para 20 personas en cada mesa, así que en esta primera ronda les pedimos que elijan su mesa y cambien para la segunda ronda. Dejo la palabra a la maestra Gina Chacón de Fundar para que sea ella quien coordine esta sección. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En esta sección va a ser una dinámica bastante interesante, porque vamos a poder conocer la opinión de nuestros especialistas. Y en esta primera mesa interesa abordar el tema de la transparencia y el acceso a la información pública dentro del sector ambiental. Entonces, para poder dar inicio a esta mesa, a este encuadre, sí les pediría entonces a la doctora Lina Ojeda pudiera iniciar con una presentación, con unos argumentos o con una reflexión en torno a la transparencia y el acceso a la información pública dentro del sector ambiental, y posteriormente daremos también 5 minutos al doctor Efraín Nieblas y al doctor Pablo Wong. Luego de esto, pues seguiremos con algunas preguntas. Entonces, por favor, doctora. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por invitarme. Lo que yo quiero hablar un poco es sobre la experiencia que yo he tenido en mi vida en ambos lados, ¿no? Estando en ambos lados. Uno, estando a cargo aquí en el COLEF de lo que es las respuestas, dar las respuestas ante el INFAI en aquel entonces, y como una persona que pide información a esto, y también como alguien que estuvo en el gobierno, trabajando en un gobierno estatal. Y entonces yo lo que hice fue, más que sobre recursos naturales, yo lo que saqué fueron generalidades de lo que yo veo que sucede en el proceso, generalidades de fallas de parte de todos, de problemas en la práctica y en la cotidianidad. Y estas las clasifiqué en 3 partes. Una que obedece a todo mundo, al gobierno, a las dependencias de gobierno y a las personas a que quieren acceder. La mayoría de nosotros, en primer lugar, desconoce la ley de transparencia. Ese es lo primero que quiero saber y quiero decir. La ley, la vieja, la nueva, no la conocemos y es muy difícil tanto ofrecer información como pedir información cuando uno no se sabe la ley. No digo que se la aprenda uno de memoria, pero sí uno tiene que tener conocimiento para poder aprovecharse de ella, ¿no? Y eso es para todos. Después la información pues la podemos clasificar en diferentes cosas, ¿no? Que tienen que ver con la información que tiene que ver con presupuestos, que luego es de las más solicitadas, ¿no? La que tiene que ver con los trámites, como de los que hablaba el doctor Ezcurra, como el famoso impacto ambiental, los cambios de uso suelo, o sea, todos estos procesos de permisos, de extracción, y la otra es otro tipo de información que no sabemos ni siquiera que existe, ¿sí? Y ahorita vamos a ir a esa parte, porque voy a pasar a la parte del gobierno, de las dependencias. Cuando digo la información me refiero, ¿qué información necesitamos? ¿Genera el gobierno información? ¿Qué información es la que genera? ¿O cada sexenio cambia la información? De repente desaparecen la información que
que existía, porque llega un nuevo gobierno y decide hacer las cosas de otra manera, y entonces todo el rollo histórico desapareció. Y entonces no hay continuidad en la información. Ya estoy hablando del rollo del gobierno en sí, ¿no? La continuidad de la información y la calidad de la misma. Son cosas que yo como gobierno me preocuparía mucho poner en orden, ¿no? Saber qué información cuento, que tenga continuidad y que sea continua y que sea de calidad. A esto me refiero a muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Tijuana no tenemos nada que nos diga cómo está la calidad del aire, ¿no? Y todos sabemos que aquí también empezamos a tener problemas gravísimos y no hay nada que parece que dijera que esto es importante. O sea, diferenciar, el mensaje lo que quiero es diferenciar entre la información imprescindible, ¿no? La que de veras necesitamos para abordar los problemas que tenemos. Eso tienen que ver mucho ahorita a nivel del país con agua y aire, porque como bien dijo el doctor Ezcurra, lo de biodiversidad está un poquito mejor manejado en términos de información. Pero eso también me lleva a otra cosa, porque yo trabajé en el gobierno y uno de los problemas con los que yo me encontré es que la gente no está acostumbrada a sistematizar la información. No saben para qué sirve, no saben, están tan involucrados, y no es para defender al gobierno, pero es la verdad, están tan involucrados en la cotidianidad y en los problemas que se les presentan cotidianamente, que no hay manera de detenerse 2 segundos para saber o decir, tengo toda esta información, sistematicémosla. O sea, eso lo digo por experiencia propia. Cuando en el DF yo me encontré 12 cajas tiradas y descubrí que esas 12 cajas tenían 12 años de información de los incendios forestales que había habido en el Distrito Federal, y se me ocurrió poner no los 12, pero sí 5 de ellos en un sistema de información geográfica, que lo que permitió es que el combate de incendios fuera mucho más preciso, mucho mejor planeado, mucho más certero, con menos gasto de dispendio de recursos. Y luego y esto tiene que ver también con otra cosa. ¿Qué tienen? Los gobiernos no saben ni lo que tienen. O sea, no sistematizan y no saben lo que tienen. Entonces, tenemos que de alguna manera exigir que sistematicen la información que tienen, que le den continuidad y que le den difusión. No lo quiero esto, o sea, mi opinión es que esto no debe de ir en la hoja, en la parte de la página de transparencia, debe estar en la primera página. ¿Qué tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué bases de datos cuentan? Y en qué estado están. Porque me lleva ahora a la parte de los usuarios. Los usuarios no saben hacer preguntas. Y ese es un gran problema. Porque al no saber hacer preguntas, las dependencias se agarran para decir no lo tengo. ¿Sí? Entonces, el usuario también tiene que hacer su tarea. Su tarea es averiguar. Por eso dije lo anterior. Es muy importante que los gobiernos tengan en su página la información con que cuentan, los trámites que hacen, no en la parte de transparencia, en la página, lo que hacen las unidades en las que lo tienen, los años que tienen, porque si no pide uno una cosa, que es fácil que le digan a uno, si la piden toneladas y eran kilos, pues ya se fregó la cosa, porque uno le dicen que no hay, ¿no? Es porque aquí es agarrarse de lo que, no, de cualquier cosa, y como es muy legal, la situación se analiza de forma muy legal, no cualitativamente, ¿no? O sea, cuando lo que me lleva a otro punto más, que es el recurso de revisión. La mayor parte de la gente no sabe que existe un recurso de revisión. Y entonces cuando uno pide la información, generalmente se pescan de algún lugar la dependencia, digo a veces porque de veras no la tienen, pero a veces se pescan de que uno no dijo porque desconoce cómo cómo tienen la información, y entonces dice no hay, y la gente se queda con eso cuando en realidad puede meter un recurso de revisión.
Y dependiendo de los años, este recurso de revisión va cambiando, ¿no? Dependiendo quién esté, a veces dan excesiva razón a los usuarios, a veces dan poca razón a los usuarios, pero eso es uno de los puntos que a mí me parece que es muy importante, que la gente tiene que saber, que existe ese recurso de revisión y que por lo menos pues va a seguir uno dando lata, ¿no? Y de parte de la gente, una cosa que es muy importante es eso, es el empezar a pensar en que la obtención de la información de parte de todos nosotros va a ser para fortalecer la vía de participación, o sea, nuestro fin último tiene que ser ese, ¿no? Porque también hay que orientarlo. Yo leía un artículo maravilloso que escribió nuestro ponente de mañana, Mauricio Merino, que tiene que ver con el acceso a la información, y un informe que hace, no sé, no recuerdo el año de qué era, pero no es muy viejo, y decía que uno que los que más han hecho, de los que más han aprovechado las cuestiones del acceso a la información son los académicos. Y luego el sector, obviamente, comercial, porque lo que quieren, digo, yo aquí en el COLEF lo que más le interesaba a la gente era conocer los contratos, porque los contratos es lo que le da acceso al otro a competir al año que entra, saber cuánto fue lo que ofrecieron para poder tener tener una base del presupuesto que yo voy a ofrecer en la licitación del año que sigue, ¿no? Entonces, estos son los puntos que quería yo decirles, o sea, por experiencia hay que ser muy prácticos. Yo sé que nos vamos a meter en un tema así muy escabro, en los temas particulares de nuestras áreas, pero yo quisiera que no perdiéramos de vista esto, porque creo que para ser exitosos tenemos que considerar puntos como estos, ¿no? Gracias. Después de la intervención de los doctores, vamos a regresar con la doctora, vamos a hacer una especie de diálogo con base en algunas preguntas. Pues bueno, ahora que la doctora tocó justamente el tema del acceso a la información pública, la calidad de la información que existe, el conocer qué tiene exactamente el gobierno, cómo se sistematiza esta información, pues plantea varios de los retos que vamos a estar tratando también en las mesas, y que es muy importante tener esto en cuenta, qué existe, cómo podemos tener acceso a esta información y sobre todo la calidad de ella. Por favor, doctor Pablo Wong, si quiere comentarnos un poco una opinión en general del tema y de los retos que enfrenta la transparencia y el acceso a la información en este sector. Bueno, muchas gracias. Tal vez contrario a la presentación de ahorita, que fue muy práctica, yo voy a tratar de irme un poco más atrás y también pensando en perspectiva, ¿no? Ahorita se habla que estamos en la sociedad de economía del conocimiento, entonces es muy obvio, parece que no, pero es muy obvio de la relevancia de la información, ¿no? y del acceso, sobre todo para toma de decisiones. Yo creo que en este tema, como en otros, el ser una sociedad informada es muy importante. Entonces, yo diría, si antes en sociedades, la sociedad agropecuaria, industrial, de servicios, y la que se supone que era antes de la actual, que era la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento, la diferencia es en el uso y la aplicación. Entonces, para poder hacer un uso adecuado, tenemos que tener acceso a información expedita y oportuna. Yo coincido en lo que ha dicho aquí la doctora. Ha habido avances obvios en la sistematización de la información, digamos, hay más, uno entra a las páginas y encuentra la información dispersa, pero está ahí, y también ha habido avances en los aspectos normativos y legales, ¿no? Desde toda la cuestión del derecho a la información, que el artículo 6 de la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y hay reglamentaciones también a nivel de los estados y municipios. Bueno, pero eso no ha sido suficiente, hay deficiencias, hay limitantes, y tal vez nos podríamos preguntar qué está más rezagado, el acceso a información o la transparencia. Ahorita ya se hablaba del problema de la rendición de cuentas. Yo creo que hay que
poner énfasis en la temporalidad, ya se decía aquí, cuando se trabaja, en el caso del tema que me tocó, desarrollo costero, estamos hablando de una región, de una zona muy específica. Entonces hay problemas con las escalas de la información. Hay que avanzar mucho más en términos de la información local. A veces se tiene información nacional o estatal, pero no la local y regional. Entonces, la temporalidad, la escala, la calidad de la información es muy importante. Y, por ejemplo, los indicadores. Porque podemos tener mucha información, pero ¿qué indicadores nos sirven para los objetivos? En este caso, para la conservación. Entonces, ahí el asunto es también cómo hacer participar a los grupos interesados en la definición de esta información y en la definición de los indicadores. Terminaría esta primera parte, que es introductoria, diciendo entonces que hay una especie de desconexión entre territorio y función. El territorio representado en la sociedad local, en los recursos locales, y la función por las fuerzas que llegan de fuera, el capital, las inversiones, las decisiones de política. Entonces es necesario en esto de la transparencia y el acceso a la información poder contar con una base de información que pueda vincular ambos y poder tener información suficiente para toma de decisiones, conocer los impactos locales de fuerzas externas. Yo terminaría con esto, esta presentación. Adelante, por favor, doctor Núñez. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco en primer momento a los organizadores de este foro. Creo que ya de entrada hay que felicitarlos por la iniciativa tan importante y estos espacios que son sumamente necesarios para poder dialogar en torno a esta problemática que tiene que ver con la transparencia, con el acceso a la información, con la rendición de cuentas y sobre todo con los procesos en los cuales mediante instrumentos de carácter público, de gestión pública, deberíamos de tener ese acceso a la información y en todo momento gestionar, poder traer a cuentas a cualquier funcionario, cualquier coordinador de programa que no hiciera bien las cosas. En la invitación a mí me toca de alguna forma participar respecto a la perspectiva y con el enfoque de la gestión territorial y básicamente pues les comento que en esa materia en nuestro país y en el estado de Baja California no es la excepción. Tenemos dos instrumentos de gestión del ordenamiento del territorio. Por un lado, el que promueve ahora la SEDATU, que es el programa de ordenamiento territorial, y por otro, el que promueve la Semarnat, que es el ordenamiento ecológico propiamente dicho. En ambos instrumentos se tienen metodologías que han venido evolucionando, han venido pasando por un contexto de actualización permanente y bueno, quizá un factor que en estos momentos los caracteriza es esta idea de ir ganando espacios para la colaboración, para la participación social, para la información. Sin embargo, en el camino se observan pues todavía una gran cantidad de retos. A su servidor le ha tocado estar participando en estos dos instrumentos, en el ecológico siendo funcionario de gobierno y en el de ordenamiento territorial desde la trinchera académica. En ambos casos se optó por seguir las metodologías que proponen tanto la SEDATU como la Semarnat, pero también en ambos casos nos topamos con una seria dificultad para tener acceso a información pública. Como decía Lina hace un momento, no se tiene en muchos casos información sistematizada, información actualizada, y cuando se tiene a veces es difícil obtenerla. Aún estando en las esferas de gobierno, el sector ambiental lamentablemente no es el sector de mayor pujanza en la administración pública. Viviendo estos dos ejemplos, claramente noto diferencias cuando convoca el sector del desarrollo urbano, que en este caso lo encabeza en el estado de Baja California
la SIDUE, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde vemos una fuerte participación de los sectores económicos, las cámaras empresariales, porque sin duda conocen de la importancia de definir los usos y destinos del territorio, contra la participación que tenemos de ciertos grupos de interés cuando se les convoca a participar en un proceso de ordenamiento ecológico. Lamentablemente la diferencia es mucha, es fuerte, y eso nos lleva a replantearnos esto que llamamos, bueno, información, derecho a la información, pero también la oportunidad de acceder a esa información y participar en estas plataformas, que hay que decirlo también, yo las noto hasta cierto punto sesgadas, porque ambas metodologías nos dicen que hay que convocar desde luego a la ciudadanía, a los interesados, pero siempre son organismos de la sociedad, sean empresariales, sean instituciones de educación superior, sean organismos de la sociedad civil. Pero el gran ausente es la ciudadanía de a pie, la ciudadanía que no tiene representatividad ni social, ni pública o académica. Es ahí donde hay una gran ausencia, una fuerte ausencia, y creo que es la que nos plantea los retos, porque es una sociedad, que todavía, como también lo decían hace un momento, no tiene acceso a la información. Incluso a las propias convocatorias para ordenar el territorio, es muy difícil que tengan acceso a la información para poder acceder a esas plataformas, a esos procesos de construcción del ordenamiento del territorio o del ordenamiento ecológico. Entonces, eso nos plantea grandes retos desde el punto de vista de la transparencia y del acceso a la información, que seguramente tendremos que ir construyendo entre todos. Y bueno, también me sumo al llamado que se hacía de que este encuentro se tome como un inicio de un proceso que seguramente deberá continuar para ir construyendo todas estas posibilidades de mayor acceso a la información, y también información de calidad y accesible. Con eso termino esta primera parte. Pero puede continuar. Quisiera aprovechar ahora los puntos clave que ha tocado, doctor, en el sentido de los problemas que comenzó a subrayar, para que profundice, y después damos la palabra a la doctora y al doctor Wong, que pudiera profundizar. Mencionó problemas, pero en este caso, ¿qué oportunidades también hay en la información pública y en particular en instrumentos de política relacionados con la gestión territorial, en su caso? Sí, bueno, oportunidades creo que tenemos, por un lado, que ir tratando de fortalecer las capacidades institucionales de los organismos de la sociedad civil, y que su representación sea cada vez mayor, que abarque a mayores sectores de esa sociedad, y para ello creo que podríamos echar mano de una ley de fomento a las actividades de los organismos de la sociedad civil, que es una ley federal, que incluso a partir de un registro como organismos de la sociedad civil se tiene acceso a fondos federales para fortalecer esas capacidades institucionales de esos grupos y para ayudar al desarrollo de acciones, en el caso propiamente de la gestión territorial, para apoyar al seguimiento de estudios de impacto ambiental, a las a las medidas de mitigación que las autoridades dictan en una autorización de impacto ambiental, pero también a participar en los procesos de gestión territorial propiamente dicho. Entonces, sin embargo, las otras áreas de oportunidad importantes tienen que ver con las mismas plataformas que, como decía Lina hace un momento, todas las dependencias de gobierno encargadas de la gestión territorial deberían de tener en línea. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante, no solo desde la esfera de lo que obliga la ley de transparencia, porque ya todos en su portal tienen ese apartado ligado a la transparencia y el acceso a la información, pero antes que eso, antes que la ley federal o la general obligaran a las entidades de gobierno a publicar o a tener una plataforma, ya muchas dependencias del sector ambiental tenían esos portales con algo de la información.
Entonces, creo que esa es una buena parte. Los retos es lograr una mayor participación ciudadana, una mayor participación social, y que esta participación sea en base a información de calidad, insisto, información que esté disponible. A veces no es fácil tenerla. Los procesos de convocatoria de los ordenamientos ecológicos o los ordenamientos territoriales tendrían que tener una mayor penetración social, ir más allá de los organismos de la representación. Tanto un instrumento, voy a tratar de ser más explícito, tanto el instrumento metodológico para el ordenamiento territorial como la guía metodológica para el ordenamiento ecológico consideran consejos de ordenamiento, comités de ordenamiento, incluso consideran una bitácora ambiental como el mecanismo para informar y estar llevando a la luz pública los procesos de gestión del territorio. Y bueno, sin embargo, no necesariamente hasta este momento se cumplen los objetivos y las metas planteadas en las propias dependencias de gobierno, sean federales o estatales. Entonces ahí tenemos un gran reto que nos ayude a llevar esta información y esta convocatoria a un mayor cantidad de grupos interesados en participar en la gestión del territorio. Muy bien, quisiera también que continuara, doctor, en esta misma línea, presentando algunos de los problemas, pero también oportunidades que puede ver en estos instrumentos de política relacionados directamente con los recursos naturales. Creo que hay algunos problemas que se comparten y todos trastocan estos tres temas que hemos dividido, pero quizás destacando los que puede ver dentro de recursos naturales. A ver, me cuesta un poco de trabajo, Gina, porque precisamente atinaste a una cosa. O sea, no, el ser humano, para poder entender al mundo, divide el mundo en partes, pero no está dividido el mundo en partes. El manejo de los recursos y la gestión territorial están de la mano. O sea, las tres mesas yo entiendo que lo hayan separado, pero todo va de la mano, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo, porque cuando tú haces gestión territorial, y por ejemplo uno de los grandes problemas en el norte, que es así como un gran misterio que se mencionó ya al principio, ¿no? El agua. La CNA siempre inventa datos, o sea, no sé de dónde los saca, o no los tienen. Recientemente me enteré que en el Valle de Guadalupe no saben cuánto sacan de los pozos. O sea, no saben, no hay de dónde sacar la cantidad, no van y vigilan cuántos pozos hay ni cuántos sacan. Entonces, pero eso también tiene que ver con la gestión territorial. O sea, me cuesta mucho trabajo separarlo, ¿no? Entonces, entonces me voy por ahí, ¿no? Entonces, bueno, y metiéndome una vez más, que tiene que ver con el manejo de recursos. O sea, a mí esta esquizofrenia de tener un ordenamiento territorial y un ordenamiento ecológico como si fueran dos territorios diferentes, es el mismo. Por eso en uno hay más gente que en el otro. Por eso a los que están y gana, ¿y quién gana? El que tiene dinero, y el que tiene dinero siempre es la ciudad. Entonces, mientras los que están en la ciudad no se den cuenta de lo importante que es lo otro para seguir viviendo, los servicios ecosistémicos que les producen, pues nunca se van a enterar. O sea, no se van a enterar que para poderse desarrollar. Entonces, yo empezaría por ahí. Mi pregunta sería, ¿por qué tenemos dos sistemas de planeación territorial cuando el territorio es el mismo? Perdón, me meto en otra mesa. Pero eso tiene que ver mucho con los recursos, porque la mayor demanda de los recursos viene de las ciudades y la biodiversidad viene del campo y el agua viene de fuera, y o sea, los recursos vienen y los usamos en las ciudades, y hay una disociación tal que no nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces, esa es mi idea general que quiero dejar, en vez de hablar de recursos en particular.
Pero nada más quiero llegar a un punto más, ¿no? Que también a mí me llamó mucho la atención cuando trabajé en el gobierno. La gente llegaba y me preguntaba, o sea, venían y me reclamaban, me decían, es que el gobierno, yo les decía, el gobierno, yo ese señor no lo conozco, que tiene que ver con la rendición de cuentas. No es el gobierno, son las personas. Y yo quiero que los gobernantes en turno firmen las cosas que hacen. O sea, esa es una de mis demandas. O sea, yo me responsabilizo por lo que yo voy a hacer, ¿sí? O sea, no es el gobierno no es nadie. Es una institución, son las personas las que hacen las cosas. Entonces, si queremos rendición de cuentas, tenemos que exigirle a las instituciones que le pongan nombre y apellido a las acciones. Y eso es mi comentario. Empieza ya el debate un poco y nos gustaría que pudiéramos recuperar alguna de estas ideas ya en las mesas, pero justamente por eso traemos a la mesa a estos especialistas con la posibilidad de abundar esto en las mesas. Doctor Wong, por favor, si gusta abonar, no a esta división temática, porque ya como lo vimos está todo de la mano, pero sí quizás a profundizar un poco más en algunos problemas y oportunidades que presenta, ¿no? La sí, yo creo que hay muchas coincidencias, ¿no? en el análisis. Desde el punto de vista del desarrollo costero, yo diría, en cuanto a oportunidades, creo que mencioné los avances en la sistematización de la información y los avances en la normativa y la cuestión legal, aunque a veces se desconocen. El otro es el avance en las tecnologías de información y comunicación que pueden ser utilizadas pues, para mayor información, y el interés de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que eso es muy importante como oportunidad. El gran problema, y coincido ahí con lo que aquí se ha dicho, es vista desde por ejemplo, en la cuestión costera es un territorio único, pero tiene muchas fuerzas, lo que yo le llamo la función. Entonces, en términos del manejo de la información, hay una especie de sectorización. Cada secretaría, ya no digamos, cada secretaría tiene objetivos o tiene cierto tipo de planes. Aquí se mencionaba, hay un plan ecológico, hay un ordenamiento territorial, hay un plan urbano, un plan de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Entonces, también hay injerencia del municipio, hay injerencia del Estado, hay injerencia de los desarrolladores, es decir, y cada secretaría cuenta con una base de información distinta. Entonces, yo creo que esto nos lleva a problemas a la hora, y además toma de decisiones diferenciadas, ya lo decía Ezequiel en su conferencia. Entonces, creo que este es un problema serio, habría que pensar en el territorio y de alguna manera de coordinar los esfuerzos para tener una base de información que sirva a la toma de decisiones desde el territorio. Esta idea, pues, no con el afán de regionalizar o ver separado las partes, sino coincido en que la parte forma la relación con un todo de manera sistémica, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y ahí yo diría establecer esquemas participativos en la definición del tipo y la calidad de información, la temporalidad, las escalas y la definición de indicadores de manera participativa. La otra es contar con información más detallada y particular de los desarrollos que vayan a impactar las zonas costeras, ¿no? Desde la gran información hasta lo que se conoce como letra pequeña, pues porque muchas veces a eso hace la gran diferencia en los impactos locales de macroproyectos. Entonces, ese tipo de información de difusión es muy importante. Y yo terminaría diciendo, pues como una oportunidad también, y retomando, yo también formo parte de un centro público de investigación que hemos estado siempre interesados en compartir. Entonces hay que retomar, si es que se ha caído, esas alianzas entre sociedad civil y yo dijera, bueno, gobiernos, obviamente, somos parte del sector público, pero también con el sector empresarial. Y yo creo que los centros de investigación, pues tenemos capacidades en términos de metodologías, en tecnologías de información y enfoques para poder apoyar
y hacer estos encuadres y estas alianzas estratégicas para poder tener precisamente esa decisión informada, información para la toma de decisiones, y obviamente como todos tenemos un objetivo distinto, tal vez los centros, sin caer en ese academicismo que decía Ezequiel, pues de que estamos siendo empujados pues a obtener recursos para ciertos proyectos o publicar, sí tener como en común entender que los procesos son complejos y tener una visión multidisciplinaria de los fenómenos y que sean multiactorales. Y yo creo que de esa manera se puede avanzar y aprovechar esa oportunidad para juntos aportar y contribuir a los desarrollos de conservación y sustentabilidad. Y el otro punto que lo quiero retomar otra vez, me gustó mucho esa parte de, sobre todo estas regiones del norte y del noroeste, bueno, aprovechar esa cercanía binacional, ¿no? La relación transfronteriza, me parece que sigue siendo importante, porque así como no podemos desligarnos de los procesos nacionales, federales, estatales, tampoco de los procesos binacionales, es muy importante esa interconectividad de los fenómenos. Gracias. Nos vamos acercando a la ya última pregunta y aquí la voy a hacer abierta a quien quiera iniciar, pero retomando justo las últimas notas que hace el doctor Pablo Wong sobre la importancia de la información para la toma de decisiones. Y acá la gran pregunta, me van a decir que en efecto es la pregunta del millón, pero sí quiero que podamos reflexionar un poco más antes de irnos a mesas, en qué hace falta para que esta gestión del territorio obtenga información clara y asequible para la población, y que esto realmente impulse otros esquemas de participación. Bueno, hace poco me tocó escuchar una conferencia del doctor José Sarucán, aquí en Tijuana, y ha dicho que los humanos tenemos un problema de escalas, una distorsión mental que nos impide ver los procesos naturales, interpretarlos, conocerlos y hacerlos nuestros para entender finalmente cómo estos procesos naturales dan sustento al metabolismo de las ciudades. Como lo decía hace un momento Lina, finalmente en las ciudades están los recursos, pero también está la presión social por hacer un buen manejo de esos recursos. Sin embargo, también se dice que el problema es que sectorizamos a la administración pública para tratar de entender y tratar de accionar a la administración pública y a la sociedad en general para resolver los problemas que se nos presentan. Sin embargo, esa sectorización nos ha llevado a un punto en el que no hay comunicación o es muy difícil comunicarse entre las mismas dependencias, ya ni se diga comunicarse y entender el entorno natural, ¿no? Entonces de ahí creo que viene la importancia de los organismos de la sociedad civil. Yo reitero que estoy convencido que esa es la clave. Difícilmente veo que desde la esfera de la administración pública, con todo y que decía Ezequiel Escurra hace un momento que hay funcionarios públicos muy buenos, muy responsables, técnicamente preparados, aún hay muchos políticos, funcionarios públicos que llegan ahí sin el menor interés por los aspectos del medio ambiente, muchas veces incluso por otros aspectos también relevantes. Así que la única forma de romper eso, creo yo, es de la trinchera de los organismos de la sociedad civil, pero ahí englobo a las instituciones de educación superior y a las cámaras empresariales también, porque poco a poco vamos viendo cómo estamos fortaleciéndonos desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de los análisis. Sin embargo, nos falta dar ese salto de calidad para que podamos tener ese acceso a la información pública y ser los que presionemos para que los procesos que se tengan que dar en la administración pública para generar y compartir esa información, pues se den. Y creo que los mecanismos, la mayoría de las leyes, reglamentos, etcétera, nos dan elementos para tener mecanismos de coordinación, mecanismos de colaboración y mecanismos de acceso a fondos, sean públicos o sean que vengan de instituciones de filantropía, etcétera,
que nos permitirían ir generando esos modelos de generación de información, pero insisto, el gran reto debe ser llegar a más ciudadanos para que la fuerza, la masa crítica que obligue a dar esos cambios en materia de transparencia sea la que nos dé ese salto, nos dé la oportunidad de dar ese salto de calidad. Yo creo que es uno de los mecanismos, seguramente no es el único, pero la fuerza de la sociedad civil organizada es la que nos podría llevar a generar esos estadios de acceso a la información. Doctora Lina, por favor. Pues siguiendo con la tónica que de Efraín, creo que sí, o sea, creo que lo más cercano a la gente, o sea, la escala local es lo más importante, y los problemas que hay en cada lugar pues varían mucho, y creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, la gente, todos los locales tenemos cierta obligación como de definir cuáles son nuestros problemas, ¿no?, nuestros problemas, y esa es la información que debemos de mandar, porque no se puede todo al mismo tiempo. Como les digo, creo que aquí tenemos un problema de agua muy grave y tenemos que empezar a preguntar más por el agua. Creo que tenemos un problema de aire, que ahorita que me hablan en términos de recursos naturales, los recursos naturales sería eso, ¿no? Tenemos un problema, o sea, tendríamos que definir localmente y que estemos de acuerdo todos. Pero luego hay otra cosa, creo que es algo que de alguna manera, salvo los comerciantes, los grandes empresarios, el resto de la población menospreciamos mucho, y creo que hay que darle un poquito más el resto de la población, incluidos y principalmente los académicos, y que hay que darle más valor, y es de la comunicación de la ciencia. O sea, hay mucha gente que no sabe muchas cosas porque no se las informamos y porque no las hacemos nosotros tampoco accesibles a ellos. O sea, la gente no tiene por qué saber fórmulas sofisticadas o cosas sofisticadas, tiene que saber las cosas más, y eso es la comunicación de la información. Es muy importante para que la gente pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, para mí esto, y a lo mejor aquí las organizaciones de la sociedad civil nos pueden ayudar en eso, o porque esperar que CONACYT cambie y empiece a darle un poquito más de valor a la difusión de la ciencia y no tomarlo como investigación de quinta categoría, pues podemos esperarnos sentados aquí 1000 años, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación de la información de parte de todos entre nosotros es muy importante para que la gente pueda saber y pueda decidir lo que quiere, ¿no? O sea, si no sabe lo que hay, inclusive en la academia, pues me parece que es un poco difícil. Doctor Pablo Wong, por favor. Sí, yo diría que los procesos de conservación y sustentabilidad son fundamentalmente localizados, regionales. En ese sentido, si bien podemos esperar que algún empresario sea el que tome la batuta o gobierno, tienen agendas muy diferentes, por lo tanto tiene que haber inductores de los procesos, que generalmente son organizaciones de la sociedad civil o acompañados de académicos. Pero el asunto es, y creo que es muy importante, estos grupos inductores deben de tener la capacidad, la inteligencia para poder aglutinar al resto de los actores. Y digo esto porque pueden quedar en ejercicios muy bonitos de participación, pero los fenómenos en la práctica pueden permanecer iguales. Les voy a poner el ejemplo, ahora sí, de algo donde me ha tocado participar, los famosos PRODERS, los Programas de Desarrollo Regional Sustentable. Excelente programa desde la concepción. Yo creo que fue un avance para mí de lo mejor que hubo en la época de Semarnat, era todavía, porque intentaban crear capacidades para que la sociedad regional planteara su proceso de desarrollo, etcétera. Pero dado los recursos y la manera en que se planteaban que fueran procesos participativos, lo que sucedía es que a los eventos y a los talleres, pues sí iba mucha participación, los académicos estábamos de inductores, de facilitadores, iban los ejidatarios, los comuneros,
pero resulta que los dueños del capital, por decirle así, o los que realmente contaminaban, no se presentaban a los talleres. Entonces, por más decisiones que se tomaran ahí, los acuerdos, los resultados al final no eran los mejores. En ese sentido, los grupos inductores deben de tener, no es fácil, pero siempre pensar en que deben de estar los actores que realmente tienen peso. Y para ello, pues sin tratar de ser totalitarios, pero sí tratar de llegar a acuerdos básicos donde se esté de acuerdo, donde hay un acuerdo entre todos los actores de que hay que llegar a eso, y después de ahí partir a rendición de cuentas, ¿no? Pero me parece que no debemos quedarnos solo los actores que creemos que somos los que tenemos la luz sobre eso, sino que si no hay acuerdos con los que realmente tienen el peso en el proceso que estamos hablando, sea de conservación o sustentabilidad, los resultados van a ser muy limitados. Bueno, pues ahora, después de pues breve introducción, y hemos tocado algunos de los problemas, solamente antes de irnos a mesas, quisiera rescatar algunos de los temas que se hablaron aquí. Y pues bueno, la importancia del flujo de la información en todos niveles y también intersectorial en las instituciones de gobierno. También otro asunto de gran relevancia es la información para la toma de decisiones, cómo tiene que ser esta, cómo debe de generarse, la accesibilidad de la misma y la utilidad de esta, por supuesto. Otro punto importante, al final se habla de los roles que tienen entonces para la generación de la información la propia academia y cómo las organizaciones de la sociedad civil también están generando esta y la están también facilitando. Estos fueron tan solo algunas notas de las que vamos a poder profundizar en las mesas. Creo que Rosario nos va a hablar un poquito más de esta dinámica y nos va a invitar a que podamos participar ya en cada una de estas mesas temáticas. Por favor, Rosario, y pues muchas gracias. Ya nos vamos. Un aplauso para nuestros ponentes.